Mi esposo Paul Anderson y yo hicimos 6 películas de anormales, con el nombre de Resident Evil. Ya nos cagamos a más no poder en Resident Evil. Ahora nosotros, espera, ¿quién eres tú, y qué vas a hacer con eso? Lo siento, pero ya no podía aguantar las ganas de disparar. Seguro que los bichos de tu laboratorio se podrán comer esa porquería que les tiro, Jim. Ten fe en mis creaciones, no te negaré que esa mujer de Alice está bien gacha, pero mis creaciones han comido cosas de ese tipo desde que los creé. Bueno, no más relleno cremosito, soy Jim Raynor de Géminis deseándoles un feliz Halloween, aquí con mi mascota la babosa Enigma, y mis asistentes, haremos un especial de Halloween. Soy fan de los survival horror, pero si hay uno que me gusta en específico, es Resident Evil, o también conocido como Biohazard en Japón, es mi survival horror favorito, y muchas de sus entregas me atraen. Sin embargo, tristemente, nunca ha tenido una adaptación live action decente, desde la estúpida y progre serie de Netflix, hasta la película con efectos de Play 1, de Bienvenidos a Raccoon City, y lo que vinimos a hablar ahora, la horrible saga de películas de Paul Anderson, 6 películas de porquería, que solo sirven para manchar el nombre de Resident Evil, así que como especial de Halloween, diré no una, no dos, no 4, sino 8 razones del por qué esta saga es una porquería, una razón por cada juego lineal de la saga, y de paso volviendo esto una nueva sección del canal, junto con los vídeos del por qué Ben 10 Omnivers, y Saint Seiya Hades, son una porquería, llamada razones porque algo es una porquería. Volviendo a este vídeo, yo y mi equipo diremos 8 razones del por qué esta saga de películas son una basura. Sin más intro, inicia Fénix. Primero lo primero, y es que en toda esta saga, entre comillas llamada Resident Evil, como uno de sus fallos más grandes es que la protagonista principal, es un personaje que no sale en los videojuegos. Sé que a esta altura no es una sorpresa, pero ya deben ver lo anticlimático de esto, que la protagonista de esto, que se supone que es Resident Evil, será un personaje con nada que ver con el videojuego. ¿Cómo se va a hacer una adaptación de un videojuego, y en vez de poner algunos de los tantos personajes de la franquicia, vas a inventarte uno nuevo como protagonista, uno que no sale en ningún videojuego, ni siquiera como personaje secundario? No, literalmente te sacas un personaje nuevo del trasero, que no existe en lo más mínimo en el juego. Es como si alguien hiciera una película de Mario Bros, pero en vez de Mario de protagonista, el director se invente un personaje llamado Aurelio, el tercer hermano Mario, y que este se lleve todo el protagonismo. Sería algo súper fumado, pues es así con estas disque películas de Resident, con la protagonista Alice, alguien que reitero no aparece mínimamente en los videojuegos. Pero claro, como no va a ser la protagonista, si la actriz es la esposa del director. Esto de Paul Anderson de hacer protagonista a su esposa en esta saga, es una forma barata de dedicarle una saga a su esposa. Así si un día Paul Anderson mete la pata en su relación, él podría decir: perdóname una infidelidad, o perdóname que olvide nuestro aniversario, mira que te dedique una saga de películas. Una vez Jim leyó un comentario muy cierto aquí en YouTube, y es que alguien escribió en un video: Paul Anderson, si quieres hacer una película de zombies, con tu estúpida esposa de protagonista, adelante, pero no le pongas el nombre de Resident. Muy cierto el autor de ese comentario. Veamos la segunda cagada, y se parece a la primera, y es que nuestro director Paul Anderson, tras poner a su perra, digo esposa de protagonista, con un personaje que no existe en los videojuegos,
¿Cómo podría arruinar más esto? Fácil, poniendo de villano otro personaje sacado del trasero, que tampoco existe en los videojuegos. Así tenemos a Skynet, digo la Reina Roja. Esto ya se pasa de estúpido, es decir, ya pones una protagonista que no tiene nada del videojuego, y ahora la villana es la misma mierda, otro personaje que no es del juego. Señor Paul Anderson, una sugerencia, si es tan creativo, nótese el sarcasmo locuendo, siguiendo, si es tan creativo creando personajes, ¿por qué mejor no inventa su propia puta franquicia, en vez de llamarlo Resident Evil? Sé que obviamente al hacer una adaptación se pueden tomar una o dos libertades, pero el chiste es mantener la esencia de lo que se adapta, pero estas películas son de tramas súper genéricas, y nada que ver con los videojuegos. Es más, en la primera película, el único personaje de los videojuegos en aparecer es un Licker. No, en serio, Paul Anderson en su saga se pasa por el trasero la historia del lore de los juegos de Resident, siendo que lo poco que mete, lo hace de una manera poco creativa y poco sutil. O sea que estas películas no respetan la esencia de los videojuegos en lo más mínimo. Punto 3, y uno de los más molestos, y es que a partir de la segunda película, empiezan a aparecer personajes del videojuego. Eso sonaría genial, si no fuera que son degradados. Aquí personajes como Chris, Leon, Jill, Claire, entre otros personajes protagonistas de los videojuegos, aquí son degradados a personajes secundarios de relleno. Aquí cualquier personaje del videojuego es humillado y degradado a un personaje que no puede hacer nada bien, siendo la puta de Alice la única que le sale bien las cosas, y el único foco de acción y atención, y esto pasa en todas las películas, donde los personajes tan geniales de los videojuegos, en estas películas son solo lamebotas de Alice, y que solo están ahí para disque decir que esto es Resident. En mi opinión personal es mejor que no pongan un personaje, a que lo pongan como una adaptación de mierda. Reitero, aquí los personajes que deberían ser los protagonistas, aquí son solo personajes de fondo opacados por la puta de Alice. Punto 4, y es muy parecido a lo que acababa de decir Rata Trampa, y es que como los icónicos protagonistas de los videojuegos son degradados, los icónicos villanos también son degradados y humillados, a una sombra de lo que son en los videojuegos. Primero Nemesis, ¿recuerdan a ese Bow único en su especie, que tenía la tarea de cazar y matar fríamente a los miembros sobrevivientes de Stars? Quizás el monstruo más icónico de la franquicia, pues en la segunda película de Paul Anderson, aquí Nemesis tiene sentimientos, y se hace bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? Si Nemesis es bueno aquí, en la primera película el esposo de Alice, fue rasguñado por el Licker que Overmind dijo antes, y eso damas y caballeros lo volvió Nemesis. Decir eso es estúpido, no alcanza a describir el nivel de anormalidad de esto. En primer lugar, el rasguño de un Licker vuelve a los humanos en zombies, no en Nemesis. Este último ser viene de un proceso más complejo, pero parece que Paul Anderson se pasa de nuevo el lore de Resident Evil por el arco del triunfo. Luego, para colmo, sin motivo alguno, unos villanos pendejos hacen a Alice y Nemesis pelear, y mágicamente gana Alice, y es ahí que Nemesis se empieza a volver bueno, al punto de como si ya no lo hubieran humillado suficiente. Oigan bien, muere sacrificándose para salvarle la vida a Alice, empujándola para que no le cayera un helicóptero encima, terminando cayéndole encima a Nemesis en su lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? Y Wesker no se salva, tras de que en todas sus apariciones siempre es vencido por Alice peleando, pese que antes Wesker venció a Chris y Claire, pero no importa, Alice siempre gana, y para colmo el buen Wesker, que en la penúltima película se vuelve bueno, salvando a Alice en la trama de la quinta película. En la última película Wesker se acuerda que él era malo, pero no importa, Wesker muere aplastado por una puerta mecánica al pasar. Top 10 muertes épicas de las películas. Creo que no hay forma más grande de cagarse en Wesker. Esperen, casi lo olvido, en su primera pelea con Alice, a Wesker se le hace así la boca, solo porque sí. No, en serio, dos villanazos como Wesker y Nemesis, ambos reducidos a dos pedazos de mierda de personajes. Se nota que Paul Anderson es fan de Resident Evil, y si no lo notaron por el locuendo, eso fue sarcasmo. Punto 5, y es que como dijimos, estas películas están llenos de huecos de guión, deux machina, y conveniencias en el guión a más no poder. Una de las más grandes es esta,
y es que en la tercera película el mundo se desertizó, y se preguntarán por qué, no tiene sentido, es decir, Paul Anderson y sus escritores nos siguen mostrando su estupidez, que el mundo quede desertizado por un apocalipsis zombie no tiene sentido, es decir, si fuese un apocalipsis postnuclear, donde la radiación de explosiones de bombas nucleares, contaminaron el suelo, y lo dejaron estéril, como en Mad Max, ahí tendría sentido, pero hablamos de un apocalipsis zombie, no nuclear, con un apocalipsis zombie, pasaría lo opuesto, con las ciudades destruidas y deshabitadas, las zonas verdes crecerían, como en Last of Us. El santo punto es que Paul Anderson y sus escritores imbéciles, se dieron cuenta de esto un poco tarde, pero el papel aguanta lo que le escriban, por eso es que por arte de magia el mundo es verde de nuevo, en las siguientes películas, que un desierto en la película 3, eso debió ser su imaginación señores, como este agujero de guión enorme, hay más en esta saga de porquería. Punto 6. Ya dijimos que estas películas de mierda se pasan el lore por el trasero, arruinan personajes, hay agujeros de guión como lo de la Tierra hecha un desierto, pero aquí hay otro punto bajo, que no es de extrañar a este punto, y es que en los videojuegos hay varios tipos de virus, lo que crea varias mutaciones cada una con sus características, ejemplos de estos serían el virus progenitor, el virus T, el virus G, el virus T Verónica, las plagas, el Uroboros, el virus C, el virus T Avis, el virus T Phobos, la megamiceta, entre otros. Por cierto, tengo todo eso en mi laboratorio XD, sin desviarme. Esto le da profundidad al lore del juego, ya que como dije cada virus provocaba sus propias mutaciones, y variantes únicas, lo cual da realismo a la vara. Ahora yendo a la mierda o sea las películas de Paul Anderson, todas las mutaciones nacen de un solo virus, el virus T, lo cual deja incongruencias con ciertas mutaciones, que en los videojuegos son de otras cepas de virus, como Wesker con su boquita es una variante de Uroboros, nada del virus T, pero a este punto ya las babosadas de estas películas no me impresionan, y aparte para colmo le cambiaron el origen del virus T, olviden a James Marcus, aquí lo creó un fulano para tratar la enfermedad de silla de ruedas de su hija, de nuevo el lore pasado por el trasero, y cerraré este punto de las mutaciones, diciendo que el Tyrant que aparece en la película 3, se ve tan falso, que creo que hasta un cosplayer se vería más real XD. Punto 7, y es que otro de los tantos puntos malos de estas películas, es que otro detalle que ignoran del videojuego, es que en el lore de Resident Evil, no hay tierra post-apocalíptica, me explico, en el universo de Resident Evil, pese a grandes eventos virales, como lo de Raccoon City, los desmadres que pasaron en Resident Evil 6, el pánico de Terra Griffia, pese que todos esos brotes virales, que cobraron muchas vidas es cierto, aún así los gobiernos del mundo, y organizaciones como la BSAA, lograron contener esos brotes, evitando que se esparcieran por el mundo. En resumen, esas emergencias se contuvieron. Algo curioso de Resident Evil, es que pese a la existencia de las armas biológicas, el mundo en su mayoría vive en paz y armonía, y la sociedad sigue como en un mundo normal, ya que reitero cosas como los eventos de Raccoon City, o el pánico de Terra Griffia, se contuvieron antes de escalar de más, o sea a diferencia de otros videojuegos de zombies o de ese estilo, donde se ve un escenario post-apocalíptico, en Resident Evil, el mundo y la mayoría de la gente, siguen una vida normal, pero en las películas se pasan eso por el trasero, ya que aquí el mundo está en un estado post-apocalíptico, a diferencia del lore del videojuego, y según Paul Anderson él, y su staff, jugaron los videojuegos para empaparse de la esencia de estos, así claro y yo soy una gallina que pone huevos de oro. Punto 8, recapitulemos, personajes icónicos tanto héroes como villanos de Resident Evil, degradados a ser humillados por Alice, la misma que no es un personaje de los videojuegos, estupideces de que la Tierra es un desierto en una película, y que en las próximas no, que solo existe el virus T, pasarse el lore de los videojuegos por el trasero, que Resident Evil no se da en un escenario post-apocalíptico, pero en las mugres de películas sí, hemos visto mucha mierda en los 7 puntos pasados, pero llegó la hora de decir el último punto, y es que pese el cáncer audiovisual que son estas películas, hay gente que les gusta, y yo mismo diría, bueno al menos a alguien les gustó estas películas cutres,
Pero el problema es que la mayoría de gente, que le gusta estas películas, son un fandom tóxico, y es que estos llaman fanboys a la gente que no le guste las películas de Paul Anderson, y prefieran los videojuegos, poniéndose bien troleros a veces. Según ellos las películas hasta son mejor que los videojuegos. Claro, omiten todas las cosas que dije en este vídeo, a la hora de hacer esa declaración, y reitero, nos llaman fanboys a la gente que preferimos los videojuegos, que estas mierdas de películas, y sus argumentos del por qué las películas son mejores que los videojuegos, caen en argumentos pobres y sin lógica. Como dije, si les gusta las películas pues perfecto, no hay nada escrito en gustos, pero insultando a la gente que prefiera los videojuegos de Resident Evil, eso prueba que los fanboys son ellos, otro fandom que va a la lista de fandoms tóxicos. Bueno, eso sería todo por ahora. Feliz Halloween. Soy Jim Raynor de Géminis. Eso sería todo por ahora, me despido, que pasen un buen rato, nos vemos hasta la próxima. Diles adiós, Enigma.